Bueno, vamos a empezar la charla a cargo de Karina Alvarenque y vamos a ver el manejo macroscópico de piezas quirúrgicas en patología ginecológica. Bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, yo en realidad esta reunión, como es interna entre nosotras, me parecía mejor hacerla como una reunión de consenso, en el sentido de que el detalle de la macroscopía que acabamos de ver, es más que nada basándonos en todo lo que nosotros tenemos que impactar en nuestro informe histopatológico. A través de los años, desde que yo fui residente hasta ahora, hubieron obviamente cambios en las estadificaciones de los tumores, por lo tanto en algunos casos han habido variaciones en los detalles que uno tiene que impactar en esos informes, pero no significa que simplemente son recomendaciones de cómo procesar o entrar nosotros a hacer la macroscopía, pero también hay otras formas que son válidas siempre y cuando se respeten esos detalles que uno debe impactar en el informe. Entonces, de manera general, para que nosotros sepamos que en ginecología, como el resto de los órganos del cuerpo, podemos recibir biopsias pequeñas. Acá tenemos la particularidad de que también recibimos blegrados, a veces solamente polipectomías. Y después tenemos dos tipos de resecciones, que son las que más frecuentemente recibimos en las distintas instituciones, ya que hoy en día, y gracias a Dios, los carcinomas de cuello uterino se diagnostican relativamente temprano, o sea que las lesiones que se extirpan con este tipo de resecciones son preinvasoras. Después tenemos las histerectomías habituales por miomas o la vasta cantidad de lesiones benignas. Después los anexos uterinos, que ya veremos por diferentes motivos, o también las anexos histerectomías, ya sea por carcinomas de endometrio y de cuello uterino. Entonces, esto es un repaso que todos conocemos, pero bueno, alegramos igual la presentación con ellos, y simplemente nombrando que las biopsias cervicales son siempre muestras muy pequeñitas, por lo tanto, en estos casos siempre hay que entrarlas de manera completa, incluirlas totalmente, y para nosotros, ya que muchas veces no tenemos la información de lo que el ginecólogo ve colposcópicamente, es importante que el macroscopista describa qué lesión ve, si ve una lesión exofítica, si le parece condilomatosa, la coloración que tiene, si se asocia, si tiene hemorragia o no, si tiene moco. En el legrado endocervical muchas veces tenemos varios tipos de legrados, hay algunos que vienen condensados con el material mucoide y todas los fragmentitos disgregados ahí, pero otras veces no viene nada de moco y es todo un material como disgregado sanguíneo. Entonces en este caso la recomendación es filtrarlos a través de papel secante e incluirlo también totalmente con una gotita de eostina para que el técnico lo pueda visualizar más fácilmente. Como siempre, otra vez, describiendo la cantidad de fragmentos, el color, la consistencia y el tamaño, y inclusión total. Con respecto a los pólipos endocervicales, y esto también ya va para los pólipos endometriales, se incluyen en su totalidad. Siempre es importante, porque como sabemos hay tumores que se manifiestan como lesiones polipoides, por lo tanto, ¿qué es importante en estos casos? Ingresar toda la base de implantación y después al pólipo cortarlo en dos. Si son pólipos muy grandes, que a veces pasa, que parecen badajos de campana muy grandes, entonces se seccionan en varios fragmentos, y lo ideal es generar una serie de letras para cada área, ya sea la base de implantación, uno le puede poner una B, y después si tenemos más de 3 fragmentos, que cada uno entra en un taco, se le puede poner a 1, a 2, a 3, o, bueno, como ve, pusimos la base de implantación. Bueno, eso es la macroscopista lo puede idear, de manera que nosotros entendamos a qué fracción del pólipo corresponde cada subíndice. Como en los otros casos, también es importante, si viene fragmentado ese pólipo, que en ese caso es más difícil que podamos ver la base de implantación. Entonces,
nos sirve saber si vino fragmentado ya por los ginecólogos o lo fragmentamos nosotros acá en el momento de ingresarlo, ¿no? Y la coloración, la consistencia y todas las alteraciones que puedan estar asociadas, conocidas como hemorragia y necrosis. También inclusión total en estos casos. Bueno, ahora pasamos a los famosos LIF, que cada vez para nosotros, por nuestra institución, nos resulta muy difícil a veces procesarlos sistemáticamente, porque en la mayoría de los casos no vienen completos. Esta es la imagen del LIF clásico, que sería ideal tenerlo. Pero bueno, no siempre es así. No tiene esta forma de capita perfecta con una orientación en la hora 12 que a nosotros nos permite seccionarla y cortarla como de libro. Ahora lo vamos a ver. Este tipo de resecciones tiene indicaciones precisas, que generalmente pueden ser lesiones de bajo grado, sin unos HPV relacionados, o sin de alto grado, que no tengan una alta penetrancia en el canal, ¿no? Este es el dibujito que hice de mi época de la residencia, que lo seguimos entrando así, donde se detalla cómo debería ser la descripción macroscópica del LIF, que es una pieza de resección electroquirúrgica que se realiza con una asa curva y que siempre se deben detallar 3 medidas. El antero-posterior, el de los polos y la profundidad del canal, que es muy importante. En general, si está bien hecho, viene reparado en hora 12, pero a veces no viene con el reparo del hilo, sino ya viene abierta. Muchas veces ellos no avisan y el corte lo hacen en otra hora, que no sea la hora 12, y ahora explicamos qué se hace en esos casos. Luego, antes de cortar la resección, lo que se hace es que se pintan los márgenes con tinta china, se va seccionando en tajadas paralelas de 2 a 3 milímetros, y se obtienen numerosos tacos, y es importante poner la cantidad de tacos de inclusión que nosotros obtenemos de esta resección. ¿Cómo se individualizan o se enumeran los tacos? Tenemos los márgenes exocervicales, que van a ser de los polos, que van a ser AB1 uno de ellos, AB3 el otro, y todo el resto de la resección se va a llamar AB2. Esto es lo que corresponde al labio anterior. Por lo tanto, en estos tacos se le pone una muesca para asegurarnos que es el labio anterior, en las que son completas, ¿no? Dice AB2 completa. Como va a estar el orificio cervical en el medio, sí o sí, estas muestras en el medio de la resección se nos van a seccionar en 2. Por lo tanto, A2 va a corresponder al labio anterior y B2 al labio posterior. Esa sería la manera ideal de entrar los clips. Yo no sé, después Julia, vos contanos si más o menos coincidís o ustedes tienen otra forma de procesar los clips. Nosotros lo que hacemos es cortar a través del orificio cervical el labio anterior y labio posterior, y lo mandamos así, seriado, separado, labio anterior y labio posterior. ¿Y no los márgenes exocervicales? ¿Cómo? Si no lo referencian a los márgenes polares. Claro, nosotros no lo estábamos referenciando. Porque bueno, en el informe final es importante poner cómo están, se informan los 3 márgenes. Los márgenes exocervicales, que van a estar expresados. ¿Esto se ve? Ahí. Yo me refiero a estos márgenes, que son los que nosotros le ponemos AB3 y AB1, ¿no? Que correspondería a uno de los márgenes exocervicales. Y después el resto de los márgenes exocervicales van a estar impactados en toda la otra secuencia central. Ese es uno de los márgenes que se ponen. Es muy raro que esté comprometido el exocervical, sobre todo de los polos, ¿no? Pero bueno, es la manera más segura de informarlos. Después tenemos el margen radial, que sería toda la circunferencia del estroma, que a veces cuando por ahí en el LIF, no tanto, pero me ha pasado de que
Ellos no lo ven colposcópicamente, pero la lesión tiene extensión profunda a las glándulas endocervicales, y a veces esas glándulas endocervicales están a menos de 1 milímetro de ese margen radial. Y por último, el margen endocervical, que sería el posterior cruento, que bueno, ese está pintado siempre con tinta china, así que no hay problema. Este es el caso de que los lip, este es más bien un cono lip, porque es un poco más gruesito, a veces vienen abiertos directamente. Entonces lo que hacemos para que después no se generen esos vicios posicionales cuando la pieza queda fijada varios días, ni bien llega, uno la puede estaquear, o sea, estos necesitan una fijación entre 8 y 12 horas aproximadamente, y en estos casos sí coincido con vos en hacerlo de manera seriada, entrarlo de manera seriada, o sea, empezar acá con un AB1, AB2, AB3, AB4 y seguir hasta un AB12. Pero bueno, con un dibujito con las referencias, ¿no? Para que nosotros saber, si bien en el LIP no hace falta, o sea, yo no pongo la hora a la que pertenece la lesión, simplemente lo que impacto es el tamaño de la lesión, si lo puedo medir. Hoy en día ya en la nueva estadificación de estas lesiones incipientes no tienen el límite de corte de 7 milímetros en la extensión superficial. Eso ya puede ser importante para la estadificación. Pero sí es importante colocar igual una dimensión de la lesión, si es un SIL de alto grado sobre todo, ¿no? Y sí, y bueno, en el informe siempre si se asocia a lesión de bajo grado o HPV relacionada o no, y los márgenes. En los márgenes si no hay lesión escamosa intraepitelial de alto grado residual, pero sí hay lesión de bajo grado, le informo también de esa manera, que no queda lesión escamosa intraepitelial de alto grado en el margen, pero sí lesión de bajo grado, que se tiene sin uno o no. Bueno, esta es la otra forma, como lo explicaste vos, de entrarla de manera seriada. Por eso, o sea, ninguna de las dos, o sea, las dos son válidas, siempre y cuando la referencia esté en un dibujo que yo pueda entender a qué área de la resección corresponde. Bueno, este es un dibujito para diferenciar cómo es el cono, a diferencia del lip. También tenemos lo que es el cono lip, que sería un poquito, el cono lip sería un poquito más estromal que el lip, pero menos que el cono general. Conos así como estos que se ven en las imágenes prácticamente ya no se están viendo, porque como dijimos, las lesiones cada vez se están diagnosticando más tempranamente. Pero bueno, esta sería la representación esquemática de cómo se entra el cono, que también tiene dos formas diferentes de entrar, válidas las dos, en la cual uno la describe en sus 3 medidas. Esto sería la longitud del canal, y en estos casos, que si bien ahora es poco frecuente que vengan tan profundos, uno puede sacar una tapita posterior e ingresarla por separado, como margen del cervical del cono, y después, una vez que pintamos todo el cono con tinta china, lo podemos dividir, lo abrimos por hora 12 y lo dividimos en 4 cuadrantes. De hora 1 a hora 3, o sea, todo lo que es A1 lo vamos a llamar A1 a lo que va de hora 12 a 3, A2 lo que va de 3 a 6, A3 lo que va de 6 a 9, y A4 lo que va de 9 a 12. Esta es una forma de entrarlo. Y después acá está representado esta misma, nada más que abierto en la hora 12, estaqueado igual que el lip. Esto va para los dos igual, o sea, como son muestras que a veces se pueden plegar, si no pasaron ya 2 días, que está fijándose que lo mandaron después de 2 días, si están frescos, lo ideal es cortarlo por hora 12 y estaquearlo en un tergopol para que quede abierto como un abanico. Pero de esta manera también explico que la otra manera de entrarlos es no siguiendo el uso horario, sino en tajadas paralelas, comenzando con
que dice acá, de A1, por ejemplo, hasta tantas tajadas sean necesarias para incluirla totalmente. Siempre, al igual que en el LIP, el margen radial es todo lo estromal, el margen exocervical es todo lo circunferencial, y el endocervical que puede darse por separado o incluirlos en cada una de las tajadas. Se lo incluye en cada una de las tajadas, que es un cono que no es tan profundo. Entonces, de esa manera me deja ver a la perfección el canal. Si no es así, lo mejor es hacerlo por separado. No sé si acá hemos recibido, Julia, o no, conos, y si vos coincidís con esta manera de... Sí, hemos recibido conos, lo entramos así exactamente, y el margen profundo lo mandamos aparte. O sea, hacemos el margen más profundo, que es la parte más cónica o piramidal, eso lo cortamos aparte y lo entramos como margen profundo. Y después hacemos el dibujito de las horas y entramos las tajadas tal cual. Perfecto. Genial, seguimos. Bueno, eso era con referencia a todo lo que es lesiones preneoplásticas o preinvasoras del cuello uterino, ¿no? Ahora, pasando a las histerectomías, acá como que se amplía un poco más el panorama. Si bien sabemos que hay varios tipos de resecciones que nosotros podemos recibir, por un lado podemos recibir la histerectomía total, que incluye el cuello uterino, la subtotal, en la cual el cuello uterino no se encuentra, las radicales, que cada vez son menos frecuentes, y en las que se incluyen los parametrios y los mangos vaginales. Y después podemos recibirlas con los anexos o sin los anexos. Todo esto dependiendo de la patología con la cual viene referenciada la pieza, ¿no? Ahora, dentro de lo que es útero, ¿qué otras cosas podemos recibir nosotros aparte, sin la pieza? Vale lo mismo que en el endocervix. Las biopsias endometriales, en las cuales es importante determinar si hay mocos, bueno, el método de obtención, fundamental, saber para qué viene esa muestra, para estudio de esterilidad, para pesquisa de alguna enfermedad preinvasora, o sea, hiperplasia de endometrio o tratamientos hormonales, o muchas veces también las recibimos en conjunto con los legrados endocervicales, en el caso de que la paciente va a ser sometida a una histerectomía por miomas o por un carcinoma. ¿Sí? ¿Qué dijo? No sé. Bueno, en este caso también se incluyen en su totalidad las muestras y detallando las características más hemorragia, moco, lo que fuera. Con respecto al pólipo, como dijimos también en endocervix, se incluye totalmente, porque no olvidarnos que generalmente las mujeres perimenopáusicas, muchas lesiones polipoides acompañan de neoplasias endometriales in situ, o serosos in situ también, originados dentro de un pólipo, y que tienen un pronóstico mucho más insidioso que un pólipo sin este tipo de lesiones, y por lo tanto se nos puede escapar en el diagnóstico si no lo entramos completamente. Con respecto al miometrio, bueno, conocemos que las lesiones más comunes en el miometrio son los leiomiomas, o sea, los tumores de la capa muscular. Esos ¿cómo pueden venir? O sea, pueden venir o sueltos, o formando parte de una histerectomía, o también muchas veces de la manera que lo mandan ahora, que es a través de las oscilaciones, que para nosotros la verdad que es muy, muy complejo a veces, porque este método de obtención lo hacen cuando los miomas son gigantes, por lo tanto viene mezclado con el útero, y el útero todo deformado. A nosotros nos cuesta muchísimo después reconocer, no sé si a ustedes, Julia, le pasa esto también, pero cuando vienen así, como vienen todos en una bolsa y mal posicionados, el cuello viene rotado, el endometrio no lo podemos individualizar, pero me parece muy importante que en la macro lo pongan, si es así, si no se puede visualizar,
que nos ha pasado en varias oportunidades de encontrarnos con carcinomas asociados a un leiomioma, o inclusive también nos ha pasado de que sacan una miomectomía por este método, era un mioma único gigante, y resultó ser que tenía áreas de mioma, pero también del leiomiosarcoma asociados. O sea, en este tipo de resecciones, reconocer la cavidad endometrial y tomar muestra de ahí, como también del cuello uterino. Bueno, esto, como en todas las piezas, si viene fragmentada, la cantidad de fragmentos, el peso y las medidas, la consistencia de los miomas, las características externas y las características internas también, ¿no? A ver si... Bueno, acá el protocolo de toma de tacos, yo esto como, a mí me parece como que en la cabeza todos tenemos que tener en el momento que entramos la macro todos estos parámetros, ¿no? Mnemotecnia. Donde, bueno, primero lo que hay que hacer siempre es orientar la pieza, que es anterior, que es posterior, basándonos, una cosa es si tiene, más difícil es si es una subtotal, pero si es una histerectomía total, sabemos que la serosa nos va a orientar a saber que es anterior y posterior, y si están las trompas y los ovarios, también el ligamento redondo, que es anterior y que es posterior. Examinar la superficie serosa, si se ven nódulos o no, u otras alteraciones, adherencia o lo que fuera, medir en las 3 dimensiones, pesar la pieza, después se mide el cuello en 2 dimensiones, describe su color, la permeabilidad o no del canal, y la presencia de lesiones y quistes de Nabot en el cuello. Después, ¿cómo abrimos el útero? En esto también pueden haber variantes. La que actualmente figura en libros de patología es abrirlo cortándolo desde sus márgenes laterales, cortándolo a través del orificio cervical interno, que se puede ayudar con un estilete a hacerlo, se levanta con una tapa el útero y obteniendo ahí la cara anterior y posterior, en la cual se coloca una muesca para saber que es anterior. Y después la otra variante es la que yo la usé toda la vida en la residencia, que es cortarlo directamente por el eje mayor del útero. Que eso puede tener, uno puede elegir qué técnica, de acuerdo, si tenemos el dato, a cuál es la lesión que vamos a evaluar. Por ahí, si es por miomas nada más, esa es adecuada. Bueno, una vez que abrimos el útero por la mitad, ¿qué tenemos que incluir? Si la cavidad endometrial está distorsionada por alguna masa, ya sea submucosa o por una lesión polipoidea, exofítica en la cavidad, si tenemos focos de adenomiosis, si tenemos leiomiomas, la consistencia, y bueno, si esa lesión invade estructuras vecinas. Invadir estructuras vecinas, en el caso sería propia del útero, o sea, si hay extensión al canal endocervical, o viceversa, si la lesión está en el cuello, si hay extensión al útero. Ese dato siempre tiene que estar en cualquiera de los dos tipos de cánceres, ya sea de endometrio o del endocervix. Siempre tiene que estar el taco que corresponde a saber si hay extensión al otro órgano. Medir el espesor del endometrio y del miometrio y se anota cualquier tipo de lesión que pueda evidenciarse. Y después se miden las trompas uterinas y los ovarios cortándolos por su eje mayor en el caso que no venga por ningún tipo de lesión. Bueno, ¿cómo se dan los cortes? Los cortes del cuello uterino se tienen que dar anterior y posterior. Siempre tienen que haber dos tacos del cuello uterino. Y que en los dos casos me involucre la cavidad endocervical. Muchas veces pasa que nosotros encontramos lesiones intraepiteliales de alto grado que no han sido pesquisadas por PAP, por lo tanto, si bien van a ser hallazgos y ya el útero está extirpado, es necesario poder documentarlo de manera certera, ¿no? Después tiene que haber un corte de istmo siempre, y
la unión endomiometral también por anterior y posterior. En caso de patología no tumoral convencional, se da un corte de cada trompa y cada ovario. Y esto para mí, el tema de los miomas, es muy importante. ¿Qué es lo que me importa a mí en los miomas? Si son múltiples miomas, que esté descrito la cantidad, la localización, o sea, si son submucosos, si son intramurales, si son subserosos, si tienen o no cambios en la coloración, que en general cuando son múltiples es muy raro, significa que sea imposible que haya un mediomiosarcoma, pero no es lo habitual. Y que esos cambios de coloración muchas veces sean por degeneraciones de estos miomas quísticos o degeneraciones hemorrágicas o torsión del pedículo en el caso de que haya pediculados. Y muchas veces estos miomas, estas pacientes reciben tratamiento hormonal. Entonces estos miomas en la histología tienen muchos cambios que si los miomas no están bien muestreados, se nos dificulta definir a veces si es atipía o no esos cambios que tienen las células en el momento de observarlo, porque a veces se hacen como un cambio de tipo pseudodesigoide o se transforman en células medio epiteloides, un poco más anchas, más gorditas, y bueno, eso nos genera la duda de si tienen atipía o no. Entonces, al momento de ver el corte, ¿qué es lo que me interesa? Los miomas no tienen una cápsula verdadera, tienen una pseudocápsula y a veces esa pseudocápsula es membranosa, es muy delgada. Cuando uno da el corte del mioma solo, esta cápsula a veces se desliza. Entonces, lo importante acá es tomar siempre. Nunca me interesa el centro del mioma. Siempre a mí lo que me interesa es que se dé el taco de medio centímetro por dentro de ese mioma y la interfase entre el mioma y el miometrio, o de las mucosas si son submucosos. Y que en la macro se describa, y uno de ellos tiene un cambio de coloración y se este puntillado violáceo, esa hemorragia, esa degeneración mixedematosa, ¿a qué volumen de ese nódulo corresponde? Con respecto a si los bordes son circunscritos. Con respecto a si es único, vale lo mismo. O sea, el tamaño del tumor, el borde, que para mí es importantísimo, borde circunscrito o no, la coloración, si es heterogénea en toda la lesión o si la heterogeneidad es solamente parcial. Y de los tacos, en el caso que sea un mioma único y que tenga más de 6 centímetros, un taco por centímetros, siempre de la misma manera, o sea, de la circunferencia hacia la interfaz. De la necrosis, si me quieren dar un taco, es suficiente. El resto a mí me interesa ver interfase. Y ponerme también qué volumen de ese mioma de 6, 10 o 12 centímetros tenía necrosis. Si ustedes obviamente que la necrosis la vamos a ver histológica, pero los rasgos que desde el punto de vista de la macroscopía nos orienta a pensar que eso sea necrosis. Pueden poner que está reblandecido en el 30%, negruzco o pardo ocre en el 40%, todos esos datos, aquí un taco de ahí. Eso es suficiente para orientarme hacia dónde va mi búsqueda diagnóstica. Bueno, esto advertencias, pero ya se lo vine diciendo de entrada, que incluir total los pólipos y sobre todo la zona de implantación. En el caso de esto que dice hallazgo incidental de lesión intraepitelial escamosa cervical, se debe procesar el cervix como una conización en un segundo tiempo. Eso también pasa en el caso de que nos llegue el útero y ya la paciente tiene un lead previo, un conolid o una conización. Entonces esta pieza nuevamente se entra como si el cuello se secciona, se separa y se entra como un cono. Y en los casos de hiperplasia endometrial, lo que se debe hacer es hacer un mapeo del endometrio e incluir en su totalidad. No solamente tacos al azar porque creamos no ver nada en la cavidad. Sí o sí se hace un mapeo. Bueno, acá está la toma de corte de acuerdo a lo que dijimos previamente de cortarlo desde el cervix hacia el cuerpo.
transversalmente, ¿no? Y acá se ve la impronta de los cortes como deben ser. Que acá, ¿qué es lo importante? Vieron que los úteros muchas veces traen grosores diferentes. En una persona añosa, a veces los úteros son muy chiquititos porque son involutivos, entonces es fácil obtener el corte completo de toda esta interfaz endometrio serosa. Generalmente las mujeres añosas, con frecuencia hablo, ¿no? Tienen carcinomas, por lo general G1, a lo sumo G2, endometroides, y esto la mayoría de estos tumores están asociados a posición de estrógenos, o sea que tienen una hiperplasia como precedente y se manifiestan como lesiones macroscópicas polipoides. Entonces, en este caso, pero ya estamos hablando de un cáncer, o sea, no un pólipo. ¿Qué vamos a hacer acá? Si bien esta es la forma esquemática de entrar, nosotros vamos, una vez que abrimos la pieza, que la tenemos fijada mínima 12 horas, porque esta sí, lo ideal es cortarla y al otro día recién ingresarla. Entonces, de esa manera vamos a ver bien la base de implantación hacia dónde llega, hasta dónde llega. Es muy raro, no imposible, que tengan compromiso al endometrio superficial, no más que eso. Y por lo general, toda la lesión polipoidea suele estar disgregada, necrótica, y en la histología después nosotros vemos toda esa disgregación, y a veces, si bien tiene una biopsia previa donde nos dicen que es un adenocarcinoma endometrioide G1, a veces en la pieza o puede no haber nada, o lo que hay es todo este material disgregado, que por ahí es porque no está ingresado adecuadamente. Entonces, la cantidad de taco va a depender del tamaño de la lesión. Pero lo importante es que la base de implantación esté entrada de forma completa y después 1 o 2 tacos del resto de la lesión polipoide, evitar siempre todo lo que tenga necrosis y hemorrágica. Hemorragia es lo que menos interesa, porque ¿qué me va a interesar aquí? Definir de que esto siga siendo un G1 o un G2, que esté invadido menos de la mitad del endometrio, que no llegue que no haya compromiso en el cervix. Entonces, todo lo que yo tengo que impactar en el informe que le va a servir al oncólogo. Y después tomar taco para los estudios inmunitoquímicas y con sus análogos para subclasificarlo de acuerdo a la clasificación molecular. Bueno, esto es dentro de la patología asociada, que puede estar asociada a los tumores, o patología benigna, que es lo que ustedes tienen, que todos conocemos, ¿no? Como se ve una endometriosis, que a veces puede ser quística, o sea, uno la ve quística con focos de hemorragia en el espesor del endometrio, adenomiosis, que sabemos que se representan como áreas como si fuesen, la palabra, sí, no, se ve como si fuese reticulado, como un tejido reticulado, macro, y después, bueno, dijimos los pólipos. Pólipos endometriales, que ya hablamos de ellos, y hiperplasia endometrial. Bueno, esto no voy a repetir, simplemente es descriptivo, lo que hablamos de los miomas, todas estas son las características que conocemos, de los miomas habituales. Entonces, alguna variación en todo este tipo de normalidad de mioma, lo que tiene que llamar la atención y tomar tacos o describirlo en la macro y su ubicación. Esto simplemente, a fines ilustrativos, como se ven los pólipos, a veces estos son pólipos que están en el endometrio y protruyen hacia el hoste, o viceversa, o sea, ser ísmicos, ser mixtos o ser puramente del endocérvico. Y estas son las lesiones endocervicales, o sea, quistes de Nabot, pero a veces también, ojo, cuando son muchas, se hacen como imágenes en panal de abeja y son muy profundas las glándulas, lo ideal es entrar tacos completos del cuello uterino, es como ni siquiera el ginecólogo se da cuenta. Esto es importante que el que pesquise este tipo de lesiones quísticas dentro de la pared cervical sea el macroscopista, y que inclusive nos advierta a nosotros en una referencia de advertencia en la macroscopía. Bueno, imágenes nada más de este tipo de
del leiomioma, son mucosos, intramurales, subserosos, los de distintos tamaños y los cambios en la coloración de los que hablábamos. Los tacos, desde acá hacia afuera, donde yo me doy cuenta de que la lesión es circunscripta, que no veo nada que esté infiltrando, cambios en la coloración como esta, una, por ejemplo, que pongan, bueno, uno de ellos mide 4 centímetros, el 98% de coloración ocre con puntillado rosado. Y de este caso, de este mioma, un taquito. Ahora pasamos, si bien ya hablamos un poco de las histerectomías por carcinomas endometriales y también por leiomiosarcomas. Acá es válido, en el caso de que no sean polipoides, como los que hablé recién, que son más fáciles porque van a tener solamente una base de implantación, que la mostramos completa y nos quedamos tranquilos, más 2 taquitos más de ese pólipo de las áreas que nos parezcan a nosotros que se van a ser viables en la microscopía. En el caso de tumores, que por lo general estos endometrios ya vienen diagnosticados previamente como carcinomas serosos, o células claras, o mixtos, o carcinosarcomas. En este caso, los tacos se van a tomar de la misma manera que mostramos anteriormente, tacos transversales que incluyan todo el espesor de la pared. ¿Qué pasa? A veces estas paredes están muy gruesas, entonces decimos, bueno, ¿cómo tomo el taco acá? Una vez que se hacen todos los cortes transversales, lo primero que yo hago es ver cuál es el punto de infiltración máximo de ese tumor. Cuando llego a verificar eso, mido la distancia que se encuentra de la serosa. Previamente de haber medido el tamaño tumoral global. Yo mido el tamaño tumoral global, el foco de máxima infiltración, distancia de la serosa, si se extiende o no al cuello, y a partir de ahí, y si puedo ver o no en alguno de los tacos, en alguno de los cortes, dónde está la adherencia de ese tumor al endometrio. Porque a veces uno lo que hace es, una vez que empieza a cortar, el tumor empieza a desprenderse por todos lados, porque no tiene adherencia firme a toda la pared. Entonces visualicen eso, dónde está la mayor adherencia, y ahí me concentro a tomar los tacos. También evitamos acá, si bien un taco de necrosis o hemorragia me pueden dar los tacos en base al tamaño del tumor. 3 centímetros, un taco por centímetro, 4 y así y viceversa, ¿no? Taco del cuello uterino para ver si hay compromiso de este o no, y después tacos del cuello, 2 tacos del cuello, que lo vemos sin lesión, trompas y ovarios, un taco de trompa, un taco de ovario, a menos que sea un seroso de alto grado, diagnosticado por biopsia, y entonces en ese caso sí es importante que examinen la serosa de las trompas y de los ovarios, porque a veces se ven, y también de la superficie serosa del útero, porque muchas veces se ven pequeños mamelones que yo solamente los veo con lupa, y solamente cuando sé que, los busco solamente cuando sé que tiene diagnóstico de un seroso de alto grado, ¿no? De alto grado. Porque me puedo encontrar con implantes en el resto de estos órganos acompañantes de la piel. Bueno, esto es lo que venimos diciendo previamente, pero bueno, ¿por qué es esto lo importante de la descripción macroscópica del cáncer de endometrio? Porque lo más importante desde el punto de vista pronóstico, lo que va a determinar, más allá de saber la histología de este tumor, es el porcentaje de invasión del miometrio. Menor al 50% o mayor al 50%, si hay compromiso de la serosa, la presencia de embolias o no, ya que esto va sí o sí a definir si a esta paciente le hacen nefrectomía pelviana o no. Muchas veces están pidiendo en algunas instituciones toda esta información en el acto intraoperatorio. Mi experiencia particular me ha pasado que en la pieza en fresco, muchas veces es muy difícil, sobre todo si estas lesiones
si estos úteros están acompañados de adenomiosis o de endometriosis, que algunos tipos de tumores existe esa asociación, definir el grado de infiltración con cierta certeza. Entonces yo me valgo de algunas trampitas, que llamo yo, que siempre voy a la congelación sabiendo qué es lo que me dio la biopsia previa, ¿no? Un carcinoma endometrioide G1, es raro que yo me encuentre con una invasión ni siquiera del 50%. Entonces soy muy cauta a la hora de recomendar o determinar una invasión de esta naturaleza. O si realmente es una pared miometral que tiene adenomiosis o endometriosis, se lo digo al cirujano, mira, está llena de cavidades, la verdad que yo definirte en la congelación el nivel de infiltración miometral es casi imposible. Me atrevo a decirte que si es un G1, la lesión es polipoidea, estoy viendo ahí que tiene una base de implantación que la veo perfectamente y que el tumor no me llega al cervix, no le va a realizar una linfadenectomía. En cambio, si yo tengo un caso, sí me tomo más trabajo en el caso de que la paciente tenga diagnosticado un seroso, un serosis claras, un mixto o un carcinosarcoma. En ese caso sí, ya en el acto intraoperatorio me tengo que tomar el trabajo sumamente dificultoso porque cortar las piezas con un cuchillo en el cuarto de congelaciones es muy difícil. Y si no estoy segura del compromiso mayor del 50%, tampoco se lo informo. A veces me puede ayudar, que también a ellos les sirve que uno le diga si está extendido el cuello uterino. Bueno, con respecto, acá no traje información sobre lo que es el cáncer de cuello uterino en la macroscopía, pero ¿por qué? Porque prácticamente no hay descripciones macroscópicas de resecciones radicales del cuello uterino, porque prácticamente no se diagnostican ya cánceres de cuello uterino tan avanzados. Pero la forma de entrarlos es similar a la del endometrio, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la pieza por cáncer de cuello uterino, de una resección oncológica ampliada o radical, van a incluir los parametrios y van a incluir los mangos vaginales. Por lo tanto, esos son los dos datos que yo le sumo por los cortes que le sumo a mi macroscopía para después impactarlo en el resultado final. Obviamente que cuando abro el cuello uterino y describo, o sea, el factor más importante en la descripción macroscópica de un tumor avanzado del cuello uterino es el tamaño. El tamaño es el que va a definir el estadio. Después del tamaño, hasta 2 centímetros, de 2 a 4 o más de 4 centímetros. Después de eso, la extensión de toda la pared miocervical, si se extiende o no a cuántos milímetros de la serosa y la extensión de los parámetros, el compromiso de los parámetros. Los parámetros se pintan con tinta china y después de pintarlos los disecamos del mismo, los dividimos en derechos internos y se cortan de manera longitudinal y se incluyen en su totalidad. Y los mangos vaginales se los divide en anterior y posterior y también se incluyen en su totalidad. El resto de los tacos en el cuello también se dan, la cantidad va a depender del tamaño del cuello, del tamaño del tumor, perdón. Y constando también un taco del compromiso ítmico corporal para saber si hay extensión o no a él. Bueno, esto es prácticamente lo mismo que acabo de decir, con otro cambio con respecto a los ganglios en el cuello uterino, en los tumores del cuello uterino, es que una vez que nosotros los estudiamos, los incluimos y no se ven metástasis, tenemos que hacer inmunistoquímica sí o sí. Que la presencia de micrometástasis
cambia el estadio, y la presencia de células aisladas, si bien no cambia el estadio, es necesaria impactarlo en el informe. Bueno, pasamos a la patología del ovario. Sí. Bueno, con respecto al ovario, es simplemente descriptivo, sabemos, siempre tenemos que tener en cuenta para saber si está aumentado de tamaño o el peso también, cuáles son los tamaños y las formas de un ovario normal. Con respecto a la descripción macroscópica, tenemos patología benigna y patología maligna. La patología benigna es la que habitualmente nos encontramos, ya sea con las anexohisterectomías de los miomas, o sea, podemos encontrar quistes foliculares, folículos en involución quística, cuerpos blancos, quistes de inclusión superficial, quistes mucoides. Toda esa es la patología benigna que en realidad con un solo taco que demos, dándolos del eje longitudinal del ovario, es suficiente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Cómo vamos a entrar los tumores epiteliales, de células germinales, los estromales? Bueno, el ovario. ¿Cómo debo entrar la macro en un ovario? Primero, reconocer si en esa lesión que yo estoy viendo queda o no ovario residual. De esa manera voy a empezar mi macro. Si el ovario, yo veo prácticamente todo el ovario y está reemplazado parcialmente por un tumor, ya sea sólido, quístico o sólido puro, y siempre consignar qué queda, o el tamaño o lo que quede del ovario residual. Y siempre tiene que estar incluido parte de ese ovario que quede sano. En el caso que nosotros no vemos, quede simplemente milímetros de ovario residual y que no lo podamos ver macroscópicamente, yo lo que pongo es que recibo una pieza de tumorectomía, sólido quística, el tamaño, que generalmente los tumores serosos o los tumores mucinosos sobre todo, o inclusive en los tumores germinales, son tumores muy grandes, y los tumores estromales también. Entonces, en esos casos es raro que quede visible algo de ovario residual. En esos casos, ¿qué es importante? Lo primero que tengo que mirar es la superficie de ese tumor. Si tiene una cápsula o si tiene una pseudocápsula, y cómo está esa cápsula o pseudocápsula, si está intacta o no. El primer dato que a mí me interesa es eso, internidad de la cápsula tumoral. No estoy viendo ovario. El tamaño del tumor. En toda la heterogeneidad que pueda haber en ese tumor, todo me importa. Desde el color, desde las áreas de fiabilidad, desde los cambios mucoides, si el tumor está representado por múltiples cavidades quísticas, y si esas cavidades quísticas, cuál es el contenido que tiene, si es mucoide o si es seroso, qué es lo que prevalece, y el espesor de esos septos. ¿Por qué? Porque muchas veces, tanto los tumores mucinosos, sobre todo los borderline, los endometroides, más que nada, estas dos variantes, como son muy grandes, crecen mucho, hacen mucha necrosis. Entonces, esta necrosis a veces nos genera dudas. Me estoy tragando un tumor maligno, y la verdad que no. Estos tumores a veces, además, su infiltración es expansiva, o sea que no lo vamos a encontrar en el medio del tumor, lo vamos a encontrar en la periferia. Entonces, otra vez, insisto, en estos casos particular, con el taqueo de tumor periférico, con lo poco que pueda quedar de cápsula o de pseudocápsula intacta, y la que está también de la cápsula que esté violada o no esté indemne, ¿no? También de ahí los tacos. Y después los tabiques.
En las áreas donde veamos los tabiques más engrosados o que varían en su espesor, también de ahí damos los tacos. Debido a que estos tumores son muy heterogéneos, lamentablemente hay que dar, hoy en día se dan 2 tacos por centímetro de tumor, no un solo taco, 2. Y después, si logramos encontrar algo de ovario residual, con que entremos solamente un taquito del mismo, y si está en íntimo contacto con la lesión, lo ingresamos. Con respecto, estoy mezclando, ¿no? Pero también para nosotros es muy importante, los tumores malignos muchas veces se asocian a lesiones preexistentes benignas, como por ejemplo los quistes endometróficos muchas veces se asocian a carcinomas de células claras. Entonces es importante que nosotros veamos si están coexistiendo las dos lesiones. Lo mismo pasa con los teratomas y las lesiones mucinosas. O sea, si ustedes ven un teratoma y por ahí ven un área que es mucinosa, o sea, que no interpretemos que puede ser parte de ese mismo teratoma, no. Interpretémoslo en el contexto de que pueden haber 2 lesiones coexistiendo, por lo tanto, describir las dos en el contexto y dar numerosos tacos de las 2 áreas. Bueno, esto es lo que acabo de decir, de que los mucinosos tienen una evaluación macroscópica meticulosa por estos tabiques, y en los tabiques lo que podemos encontrar, o sea, los mucinosos malignos son rarísimos. Sí, lo que podemos encontrar son las lesiones borderline o proliferantes atípicas, que para hacer diagnóstico de ellas nosotros tenemos que encontrar un determinado porcentaje de ese foco proliferante atípico. Entonces, y esos focos se van a encontrar en esos tabiques, en esas áreas de engrosamiento, que es en el único lugar donde quedan células viables que pueden ser visualizadas y evaluadas. Esto sigue siendo patología benigna, pero que hace hincapié en la descripción de si un quiste complejo, bueno, que pongan que es un quiste que tiene las paredes, la homogeneidad de la pared del quiste también es importante, y el contenido de ese quiste. Esto, bueno, en este caso, no sé eso, Julia, si ustedes pintan o no la cápsula del tumor de ovario, sobre todo. Sí. Sí, pasa eso, que intentamos pintar la cápsula y a veces como que se borra un poco. Exacto. Sí, lo que pasa es que la cápsula de los tumores borderline, de los serosos en general, es como una lámina. Esa lámina se desplaza. Entonces, en realidad pintarlo te ayuda a visualizarlo después en la microscopía y a definir o no si hay una cápsula, qué es lo que está invadiendo el tumor o no. Sobre todo, esto más que nada es en los borderline. En el maligno, en general ya el tumor maligno invasor viene con una expresión macroscópica que es llamativa, pero en el borderline, que uno tiene que definir si tiene foquitos de microinvasión o de invasión, es importante, y generalmente son tumores más que nada quísticos en la superficie interna con múltiples áreas mamelonadas, a veces colchones de papilas. Entonces, si nosotros pintamos la superficie externa, esa membrana capsular, podemos definir con mayor certeza la infiltración o no. Bueno, los tumores sólidos es lo que hablé recientemente, que también los tacos, como damos 2 tacos por cada centímetro de tumor, describir la superficie externa, pintarla con tinta, medir y pesar la muestra, y realizar los cortes seriados por el eje mayor. Yo lo que hago a veces es hacerme un esquema mental en el tumor de ovario, y lo divido también en cuadrantes,
Si es homogéneo y el tumor mide 10 centímetros, entonces 2 tacos por tumor, 2 tacos por centímetro, selecciono de cada cuadrante. Y de cada cuadrante, uno de ellos que me va a incluir la cápsula, y si tiene necrosis del tumor, solamente un taco. Y si tiene un área, a veces estas que son homogéneas y que generalmente son metastásicos, muchas veces metastásicos de mama, porque ya el colon uno lo ve, ve la macro de la metástasis del cáncer de colon en el ovario y es muy, casi patognomónica, toda necrótica. Entonces ahí también es importante dar el taco desde el borde externo hacia fuera del ovario, ¿no? Porque si no sale necrosis, después la inmunitoquímica, la verdad es que muchas veces nos da negativa y nosotros sabemos que es metástasis de colon. Por eso es lo importante hacerlo con el tejido viable. Tumores sólidos, con la cápsula ya está. Otra cosa que me olvidé de decir, cuando describimos los tumores en el ovario, aparte de la cápsula, el otro dato importante es ver si hay tumor superficial en el ovario. O sea, si ustedes pueden ser a veces poquitos microscópicos, que hay que buscarlo con una lupa, y otras veces no, se manifiesta como un tumor superficial del ovario. A veces acompañado, ¿no?, de tumor papilar en la superficie interna. Bueno, esto es lo que hablamos, porque en el ovario depende de la cantidad de tacos que uno da y la tips que dimos de evaluación de la cápsula. Eso es lo que va a definir que sea tumor benigno o borderline o microinvasor. Y el contenido también puede darnos datos, y lo que veamos, ¿no? Si son múltiples quistes de tipo mucinoso, si tiene proyecciones papilares, si tiene áreas rugosas, si tiene áreas correspondientes a quiste endometrósico preexistente o coexistente. Y acá diferentes imágenes macroscópicas, todas ellas de tumores malignos. Estos, por ejemplo, son tumores germinales. Bueno, seguramente todos tenemos en nuestras cabezas así imágenes que cuando hemos visto en la residencia, uy, esto parece tal cosa. Puede ser, a veces sí, a veces no. Pero fíjense lo irregulares que son los bordes, las lobulaciones externas de estos tumores. Por eso yo cuando veo este tipo de lobulaciones en estos tumores, me fijo, porque son en estas áreas donde se ve que la cápsula no está indemne. Entonces, igual la pinto con tinta china y hago cortes de ahí. Y después me voy a las áreas donde la cápsula está intacta, la corto con tinta china, la pinto con tinta china y doy también tacos de esas áreas. Bueno, estas son imágenes de tumores de cistodenomas, que acá aparecen muy tranquilos. Uno los pincha y evacúa un líquido seroso tranquilo, por lo tanto ahí, una vez que yo lo doy vuelta, lo doy vuelta completamente y evalúo que no haya nada, que la superficie esté apenas rugosa, como si fuese terciopelo adentro, que no haya papilas. Y de estos tumores, si bien no doy 2 tacos por centímetro, doy un solo taco por centímetro, y por lo general, como son laminillas, entran todas. Si este tumor tiene 12 centímetros y lo acomodo en el cassette, entran hasta 12 tranquilamente. Bueno, eso con respecto, no sé, Julia, en el ovario, si ustedes hacen otra cosa más. No. Por ahora venimos igual. Venimos igual, bueno, bárbaro. Ahora, bueno, con respecto a las trompas pueden formar parte de una pieza quirúrgica en el contexto de una nexohisterectomía, en una perimenopáusica, que ya le sacan porque tenía miomas o pólipos,
y entonces muchas veces no tiene nada, y ahora vemos cómo es el esquemita para entrarlo, pero se dan 3 taquitos, no se dan las fimbrias, en el caso de patología no tumoral, ¿no? Sí es importante que a veces a mí me cuesta, si yo no tengo una buena información de la macroscopía, me cuesta a veces darme cuenta si estoy frente a una salpingitis, a un quiste, a un quiste paratubario, o a un hidrosalping. Entonces, para mí es importante hacer hincapié en ese tipo de descripción macroscópica de la trompa. Ya sé que va a ser benigna, pero para facilitar al patólogo que va a ver la histología en dar un diagnóstico más certero. Por lo general, el hidrosalping, o sea, la trompa está aumentada de tamaño y hace una imagen pseudoquística, porque todo se pegotea dentro de esa trompa, entonces al pegotearse hace como imágenes pseudoquísticas. Entonces está bueno ponerlo eso en una macro como para que yo me oriente a que puede llegar a ser eso. Lo mismo con los abscesos tubováricos. Muchas veces llega toda la pieza pegoteada y uno, no sé, yo por ahí en los pacientes en mi hospital ponen un fragmento de tejido y la verdad que la propuesta es tratar, aunque no estemos seguros, jugarse a reconocer algún órgano en ese magma, ¿no? Todo inflamatorio. Entonces, por ahí, al cortarlo, a lo mejor a veces no se animan a cortarlo, entonces yo prefiero que lo corten, a ver si de alguna manera la forma del órgano, si bien va a estar deformada, nosotros tenemos la impronta mental, ¿no? De cómo es una trompa, aunque después se equivoquen, yo voy a saber más o menos qué es lo que estoy viendo. Entonces, trompa, entre el signo de pregunta, aumentada de tamaño, dilatada, con abundante material verdoso, amarillento y adherido a ovario, que también está aumentado de tamaño, deformado, con mucha degeneración mixoide, ya sea también esto me sirve en los casos de los edemas masivos del ovario, que a veces los ovarios hacen un edema masivo que parece un tumor, y ahí empieza toda la disociación de si no es un tumor estromal y empezamos a pedir inmuno a lo loco, porque no nos animamos a ponerle que es tumor y simplemente es un ovario que está edematizado. Igual acá ustedes le están sacando las fotos a las macros, así que de esa manera también es una ayudita. Bueno, con respecto a los cánceres de trompa, es infrecuente verlo como tumor primario, pero en el caso de que lo veamos, bueno, ahora nuevo, este es el esquema de cómo entramos la trompa no tumoral. Y esta es el esquema de entrar una salpingectomía profiláctica en las pacientes BRCA mutadas, ¿no? Donde tenemos que generalmente, si la paciente no tuvo cáncer de mama, pero está mutada y entonces decide hacerse la profilaxis, que incluye la adenomastectomía y también la resección de arcos anexos, se secciona, ahora vamos a ver el esquema, pero es fimbria por un lado, longitudinal al eje mayor de la misma, y después toda la trompa seriada transversalmente. Bueno, este es el esquemita donde fimbria longitudinalmente y toda la trompa entrada tangencialmente, ¿no? En el caso de los tumores de trompa, originados en la trompa, también pintamos con tinta china toda la longitud de la trompa. En los carcinomas primarios de trompa lo que suele pasar es que todas las fimbrias están pegoteadas. Pero al momento de la estadificación, en un primitivo de trompa, ¿qué es? Porque lo que tenemos que saber es eso, o sea, a veces nos perdemos de qué tacos tomar, y entonces siempre tengo que tener en la cabeza qué es lo que me va a pedir la estadificación. En el cáncer de trompa primitivo lo que me va a pedir es tamaño del tumor
y el compromiso transmural del tumor. Esto, las fimbrias no son margen. O sea que si hay un tumor invasor acá, a mí me va a servir, más que las fimbrias, saber qué parte de la pared de la trompa está infiltrada, si llega a la serosa no, tratar de valorar un volumen. Y en el caso de que tengamos la trompa, la anexohisterectomía total, por un tumor originado en la superficie ovárica, en la superficie peritoneal, perdón, y que sea un seroso papilar, también es importante, en este caso, pesquisar todo lo que sea lesión superficial, o sea, puntillado que veamos en la trompa. Si no vemos puntillado, tomamos igual azarosamente porque ya vamos a tener seguramente muestras de un tumor peritoneal primario. Y las fimbrias sí las entramos, hacemos inclusión total de la fimbria como si fuese una exéresis por una profilaxis. Con respecto al ovario, bueno, por un lado la trompa, ¿no? Pero el ovario en el caso de cáncer de mama, profilaxis, perdón, por BRCA mutada, también pueden verse dos escenarios. Uno, que los dos ovarios sean chiquititos, dos bolitas chiquititas que no me digan nada macroscópicamente. También ahí hay que buscar con lupa puntilladito, pero si son dos ovarios chiquititos, yo los centro todo. Se entra todo seriado. En el caso de que sea una BRCA mutada, pero ya la paciente tiene antecedentes de cáncer de mama, por lo general le sacan los ovarios y tienen presión macroscópica. Pero en el caso que no la tengan y ustedes ven variabilidad en el tamaño, se corta, y si no ven presión macroscópica en la búsqueda minuciosa, entramos solamente un corte de cada ovario y nada más. Entonces, pues, igual lo dejamos en reserva con un ojo por las dudas, porque me ha pasado de que veo algún foquito que me cuesta definir, por lo tanto de eso pido nueva entrada y por lo general hago inclusión total. Y creo que ahí terminamos. Muy bien. No, te quería hacer yo una preguntita. Cuando en estos casos de BRCA mutado, Sí. ¿se suele encontrar alguna lesión en general? Nosotros en la ectomía el 100% tiene. En general, siempre, pero hago la pesquisa, o sea, la busco con el Entro toda la pieza, como la mostramos acá, y le pido inmunohistoquímica. P16, P53, la verdad que siempre encontramos. ¿En la superficie? Sí, por lo general, o sea, en muy pocos casos tenemos encontrados con invasión inicial. Encontramos stick, si no más serosos in situ. Es súper interesante. Y el parámetro que otra me hace recordar a cuando era reciente. Se toma como el avión de cuerpo, es como un shade, ¿no? Sí, vos le pintás con tinta china y con una tijera cortado pelás. Sí. Y se divide en Es derecha una membrana con tejido adiposo. y están los vasitos aquí. Sí, están los vasitos, y bueno, y ahí lo cortás longitudinal al eje mayor del útero y lo entras todo, para mi útero derecho, para mi útero izquierdo. No, súper interesante. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algo para realizar? O algún aporte también. Sí, también. No, yo te quería preguntar, bueno, el caso de cáncer de ovario que hayan recibido neoadjuvancia, ¿ese te entramos todo el ovario? Y depende de qué tipo de tumor sea, cuál sea el diagnóstico del tumor. Y yo prefiero, porque generalmente los tumores de ovario son muy grandes, entonces, la mayoría tienen mucha necrosis. Entonces, yo haría un mapeo similar al del tumor original, siempre periférico, ¿no?
Y si a mí me genera dudas después definir la respuesta al tratamiento o no, pido más tacos. No, acá yo, digamos, lo que uno suele hacer es, depende de la respuesta al tratamiento. Si hay tumor macroscópico, hacemos digamos, 1 centímetro o 2 centímetros, como escuché, por tanto tumor, pero cuando realmente está muy difícil encontrar la lesión, ahí sí es donde necesitas muchos más tacos para poder mapear y ver si hay focos microscópicos. Pero cuando la lesión es evidente macroscópicamente, el máximo de filtración y después todos los, digamos, los necesarios correspondientes al tamaño tumoral. Es raro igual, ¿no? O sea, es raro recibir una pieza de un cáncer de ovario con tratamiento. Ustedes reciben mucho en el italiano, nosotros prácticamente nunca. No, pero acá sí vino una vez. Por eso. Pero igual el ovario era muy chiquito, o sea, los ovarios eran chiquitos. Si el ovario, o sea, todo lo que mida menos de 3 centímetros entra todo, sí. Porque a veces tenés unos carcinomas serosos de alto grado en unos ovarios chiquititos así, vos decís, son catastróficos. Sí. Pero en los grandes, que son grandes, no, imposible. Genial. ¿Alguien más quiere para hacer algún aporte? Estamos todos entendimos mucho, estuvo muy bueno la clase, la verdad que me encantó, me hizo acordar mucho. Le pasamos todo. Era chica, sí. Bueno, les agradezco por estar y nos vemos el próximo lunes, que lo va a dar Giselle Romero Caini, nuestra dermatopatóloga de todas las lesiones de piel. Bueno, les agradezco, les mando un beso y nos estamos viendo. Besote.